El miércoles, la Real Sociedad jugaba ante el Club Atlético Osasuna el cuarto partido de pretemporada, un partido con mucha expectación porque era la primera prueba del equipo seria. Veníamos de jugar contra equipos de segunda división francesa, japonesa, de primera división también, de la J1 League, pero no eran rivales con los que podemos decir que se pueden considerar parte de la prueba del algodón de esta Real 25-26 de Sergio Francisco. El primer rival era Osasuna y aprobó. ¿Y de qué manera aprobó la Real Sociedad el pasado miércoles? Con un contundente 4-1, una goleada que, si bien es verdad que es pretemporada, importa más bien poco el número de goles que se anoten en un partido, a no ser que metas 14, es positivo por las sensaciones que dejó el equipo. Nos sorprendió Sergio Francisco con una alineación titular, sacando a los que podemos considerar en mayoría jugadores titulares de la Real Sociedad: Remiro, Allén, Aramburu, John Martín Zubeldia, Gorrotxategi, junto a Pablo Marín y a Brais Méndez, y el tridente ofensivo Cubo, Barrene y Jon Carrica Buru. La única excepción grande es la de Carrica. La segunda podemos incluirla a Pablo Marín, porque si bien fue un hombre importante en el tramo final de Imanol Alguacil, para mí el titular ahí es Luka Šušić. Por tanto, pues bueno, vamos a meter a Pablo por dinámicas de los últimos tiempos, pero los titulares ahí serían, yo creo, que por un lado Luka Šušić, y en la delantera hay, amigo, ahí no sé muy bien si meter titular a Orri Óscarsson o a Mikel Oyarzábal, pero las intenciones de Sergio Francisco fueron claras: 60 minutos de un once reconocible, de una formación habitual, como es ese 4-3-3 que lleva utilizando la Real Sociedad en los últimos tiempos, y una Real que desde el primer minuto tuvo clara las pautas de partido, los automatismos, y vimos las primeras pinceladas de esta Real 25-26 en el juego. Tengo por aquí algunos apuntes del pasado miércoles, de los que estuvimos en Zubieta. Primero ese 4-3-3. Mira que se ha hablado del 4-2-3-1, largo y tendido, que iba a ser la formación que iba a utilizar Sergio Francisco, pero nos está sorprendiendo porque la que más está reutilizando en esta pretemporada es la del 4-3-3, con un Gorrocha que está jugando a lo Zubimendi. No exactamente a lo Zubimendi, porque Gorrotxategi no es Zubimendi, pero sí que, por lo menos de inicio y durante gran parte del partido ante Osasuna, Gorrocha realizó funciones parecidas a las que hacía Martín en ese pivote defensivo. Vimos a un Gorrocha que tuvo errores en salida, vimos a un Gorrocha que no estuvo perfecto, pero estuvo valiente, fue activo, y aunque podía fallar en algún pase, Jon Gorrotxategi estuvo en todo momento presente en todas las jugadas. Perdía un balón, iba de nuevo a pedirla, y eso a mí me gusta. Eso en pretemporada es lo que hay que pedir a los futbolistas. Por eso fue elegido MVP en las redes sociales de Onda Vasca, que es algo que este año vamos a poner a prueba en nuestras redes sociales y que de momento está funcionando muy bien. Va a haber MVP en todos los partidos de la Real y de la Sociedad Deportiva Eibar. Gorrocha fue elegido con el 64% de los votos MVP del partido, y no me extraña, porque fue el jugador que más tuvo el balón, que más intentó, y eso es en pretemporada lo que más hay que exigir. Prueba y error, pero ver de qué palo van a ir los futbolistas, y Gorrocha nos dejó muy buenas sensaciones. La Real intentó mucha salida de balón desde atrás, algo que es habitual en este equipo. Intentó también presión intensa, pero a diferencia de la de Imanol, fue una presión más atrasada. Recordemos que con Imanol la Real iba a la presión al primer pase. En cuanto el balón salía del portero del equipo rival, los extremos y los delanteros ya iban a atacar al central. En este caso vimos a una Real que esperaba al segundo pase, que esperaba el movimiento hacia el lateral, que esperaba el movimiento hacia el medio centro defensivo, que en este caso era Lucas Torró en la segunda parte. Y fue una Real que a mí personalmente me dio muchísimas sensaciones positivas. No sé cómo lo ven los oyentes. Es cierto que en idea y concepto me inspiraba algo parecido a lo que era la Real de Imanol. No veo tantas diferencias con la Real de Imanol, pero es lógico, porque la Real a día de hoy tiene las mismas fichas que la Real de Imanol el año pasado. Vale que está Gorrocha, que está Carrica y que está Noburko, que los tres estaban cedidos, pero estaba en la pretemporada pasada. Son las mismas fichas de las que pudo disponer Imanol hace 365 días. Y el 9 de los 11 titulares jugaron prácticamente el año entero con Imanol Alguacil. Y la forma de situarse en el campo, la forma básica, a muchos les puede parecer similar.
y a mí me lo pareció en esencia, pero es en los matices. También os digo que tampoco hay que sacar conclusiones locas, que es un partido de pretemporada, ¿eh? Pero me dio la sensación, porque esto tiene que ir de sensaciones, de que en este partido en concreto, por supuesto, fue más eficiente porque la Real logra 4 goles, pero más allá de los goles, lo que vimos fue una Real que logró de forma correcta llegar a portería contraria, que eso sí que es algo distinto al último tramo de la Real 24-25. ¿Cuántos meses nos hemos tirado con la Real dando 3 tiros a puerta por partido, 4 tiros a puerta por partido? Hemos tenido de los que peores datos de la liga en cuanto a tiros a puerta se refiere. La Real el otro día y la Real en Japón, excepto el partido del Yokohama, consigue llegar a puerta contraria repetidas ocasiones, además, tiros y tiros y tiros y llegadas y centros, sobre todo con laterales consiguiendo desdoblar. Esa es la Real que echábamos de menos y que ante Osasuna pudimos ver. Repito, es pretemporada y repito que no tiene tampoco una importancia suma. Es un partido de verano con Osasuna que me parece que la verdad que tiene que mejorar, según el propio entrenador del equipo rojillo. En verano estas cosas dan igual, que lo que ellos prueban son sus propios automatismos y el resultado no importa. Totalmente cierto, pero creo que Osasuna tiene que mejorar en ciertas cosas, pero la Real me dio muy buenas vibras. Es verdad que vimos mensajes también muy claros de Sergio Francisco y es algo que me está gustando de esta pretemporada. Nos anunciaron esta semana, la que estamos viviendo ahora mismo, iba a ser clave en reuniones, iba a ser clave en formación, iba a ser clave en táctica, nos lo decía Sergio Gómez la semana pasada. Y fijaros que esta semana, en el amistoso ante Osasuna, ninguno de los que está llamado a quedarse en el equipo jugó. Javi López no juega, Carlos Fernández no juega, Amari Traoré no juega, Umar Sadik, que está con fiebre, tampoco juega. No jugó nadie, ni Geraldo Becker, nadie. Ninguno de los que están llamados a salir. Por lo cual, primer mensaje claro. Y segundo, 2 sistemas. 4-3-3 durante 60 minutos y 4-4-2 durante la última media hora, con un Ori Óscarson que vuelve a meter de penalti, de Panenka de aquella manera tirado, con un Yarzábal escorado a la banda, con un Gorrotxategi que parece que cuenta con más confianza que Urco González de Zárate, que jugó la última media hora, y que Turrientes, por lo cual ya tenemos, por lo menos sabemos quién va primero en la carrera del centro del campo. Vimos una Real que creo que va a ser bastante parecida a lo que nos podemos encontrar dentro de 15 días ante el Valencia, que en 2 semanas estamos ya en Mestalla debutando en Liga. Así que, para aquellos que, por ejemplo, dicen que la pretemporada no vale para nada, no vale para nada para el aficionado, este tipo de partidos ya te hacen ver por dónde va a tirar la Real. Vimos a un Ru Pérez que parece que va a ser la apuesta en el lateral derecho como suplente de Jon Mikel Aramburu. Jon Mikel, que hizo un gran partido y dio una preasistencia a un Take Kubo que fue el mejor para mí. Vale que Agorrocha fue elegido por los oyentes, pero Take Kubo fue el mejor, con ese golazo en el primero de los tantos, con su mítica jugada de Take Kubo yéndose de 3, escorándose y metiéndola al palo contrario. Aramburu en el segundo gol le mete una gran asistencia, estuvo más presente ofensivamente, y Ru Pérez, que también da la asistencia en el cuarto gol a Beñat Turrientes, es el tipo de lateral que no ha tenido la Real, que esperaba tener con Odriozola, y que va a encontrar con Ru Pérez porque es el único lateral ofensivo que tiene la plantilla. Y son una de las cosas que he ido apuntando de este amistoso. Vamos a ver mañana ante el Rennes, que es otra prueba bastante interesante, por dónde tira la Real. Nos dicen los oyentes que eso, me ilusionan más los chavales, Ru Pérez, Gorrocha, Gotti, etcétera, más que los fichajes. A BlaBlaCar le llama a Dujiet Chaletacar, le ha llamado BlaBlaCar, le doy un 4. La verdad que ese es buen nombre. A ver si nos acostumbramos a no comparar a Gorrocha con Zubimendi. Martín, ya es historia y ahora tenemos a Gorrocha. Hay que compararlo por posición, porque juegan en la misma posición, pero sería un error compararlo por figura. No, el error sería llamar a Gorrocha el nuevo Zubimendi. Eso hay que quitarlo de encima, porque Gorrocha es Gorrocha y Zubimendi es Zubimendi. Tienen cada uno características distintas. De hecho, era esperable que Gorrocha jugase en un 4-2-3-1 porque es donde mejor se desenvolvió en el Mirandés con Reina, que en el Oviedo de momento ha caído de pie. No sé si habéis podido ver las jugadas del Oviedo el pasado día, no sé si juegan ayer o antes de ayer en el Tartiere, partido de pretemporada. Oviedo que va a ser nuestro tercer partido de la temporada. Y Reina está siendo
espectacular. En el Mirandés Gorrocha jugaba en un 4-2-3-1. Ahí es donde vamos a verle. Yo creo que la Real va a seguir apostando por un 4-2-3-1, pero en esta pretemporada, desde luego, no está siendo así. Orri volvió a meter, positivo. Gotti me gustó en la última media hora, positivo. A Remiro y a Marrero apenas los pudimos ver, por lo cual hay poco que hablar. Contundencia en la defensa. John Martínez ahora mismo el mejor defensa que tiene este equipo. Se impuso en prácticamente todo. Y de verdad, de este amistoso solo se pueden sacar cosas positivas. Del 1 al 10, los que visteis el encuentro ante Osasuna, vuelvo a hacer una pregunta parecida como la de Chaleta Car. ¿Cuánto os ilusionó? ¿Cuánto os gustó la Real? Del 1 al 10, nos lo dejéis en el WhatsApp 638052141. 1:33 de la tarde, vamos a hacer una pequeña pausa y vamos a llamar a un compañero periodista que está ahora mismo cubriendo el fichaje de Isak por no sabemos quién, ya que el Liverpool es ahora mismo el primero en la carrera, pero no sabemos muy bien a qué equipo va a ir Alexander Isak, que ha estado esta semana en Donosti, que se está entrenando en Zubieta, y a ver si nos puede ampliar un poco más de un caso que va a dejar dinero en la Real Sociedad. Después ampliamos también el tema Gonzalo Guedes. Pausa y volvemos.